Hablemos de la situación del mundo, en qué momento nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Este vídeo va a ser diferente al resto que he ido publicando, menos analítico y más reflexivo. Y es que si recordáis, en mi anterior vídeo dije que era posible que el siguiente también fuera del mismo estilo, no tan sujeto a la actualidad, pero que habrían debates interesantes. Pues bien, este no es ese vídeo. Y es que la semana pasada han ido ocurriendo bastantes cosas de actualidad que merecían un vídeo propio. Y de hecho me estaba debatiendo entre hacerle un vídeo al genocidio en Gaza o a la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Venezuela. Y no os preocupéis porque ambos temas van a recibir vídeos seguramente. Pero es que también hemos visto esta semana pasada la marcha triunfal de las autocracias en Pekín. Y a eso le añadimos la caída anunciada del primer ministro Baigú, dando más inestabilidad a un país que está casi en quiebra y donde la extrema derecha de Marine Le Pen está más cerca que nunca de ganar las elecciones. Y lo mismo ocurre en Alemania, donde la fragilidad del gobierno de coalición y la impopularidad de Friedrich Merz han provocado que Alternativa por Alemania, una de las formaciones más extremistas de Europa, aparezca por primera vez como primera fuerza del país germano. Y en Reino Unido, con un Keir Starmer cuyo gobierno hace aguas, ha causado que muchos vean ya a Nigel Farage, ideólogo del Brexit y líder de la derecha populista británica, como el próximo primer ministro. Y primero me gustaría dejar algo muy claro. Una cosa es lo que yo opine que deberíamos hacer y otra muy distinta, lo que creo que va a pasar en realidad. Y es que en las últimas semanas, en los pocos vídeos que he publicado, siempre he defendido la unidad del proyecto europeo como la única forma de hacerle frente a las grandes potencias que amenazan nuestros valores democráticos. Pero la realidad es que ahora mismo estamos más cerca de la caída de la Unión Europea que de lo otro. Y es que una cosa es que un país pequeño y con una economía débil como la húngara tenga un gobierno extremista y euroescéptico, que a fin de cuentas, aunque sí es una piedra en el zapato muy dolorosa, pues realmente no amenaza la quiebra de la Unión Europea. Y otra muy distinta es que este tipo de partidos ganen en Francia y Alemania, que han sido los grandes baluartes y el motor del proyecto europeo. Y a mí, sinceramente, la caída de la Unión Europea me da mucho miedo. No solo por el caos que provocaría en nuestra economía, que ya está muy adaptada a la infraestructura europea, sino también porque supondría volver a los nacionalismos de principios del siglo XX, aquellos que precedieron las guerras mundiales. No estoy diciendo que la llegada de este tipo de partidos vayan a suponer automáticamente la Tercera Guerra Mundial, pero sí que es cierto que van a aumentar un poquito más las posibilidades debido a los conflictos que seguramente surgirán por culpa de los nacionalismos recalcitrantes que están en alza. De verdad que pienso que el nacionalismo, en todas sus vertientes, provenga de donde provenga, es el gran cáncer de nuestra sociedad. Y ojo, no hay que confundir nacionalismo con patriotismo. Yo me considero muy patriota, pero nada nacionalista. Y ahora os voy a explicar cuál es la diferencia. Un patriota es aquel que ama su tierra, su gente, sus valores, su historia y su cultura. Es aquel que procesa lealtad sobre las instituciones que protegen nuestras libertades y derechos democráticos. Un patriota defiende la libertad, la igualdad y la justicia de los ciudadanos de su país y se siente muy orgulloso que otros quieran vivir aquí. Un patriota es pacífico, pero no dudará en enseñar los dientes si otros se atreven a amenazar a su patria, a su gente y a su estilo de vida, mientras que un nacionalista pone a la nación por encima de todos y de todo. La nación es lo primero y es superior a cualquier otra idea. Por tanto, por el bien de la nación, la confrontación y la eliminación de todo aquello que amenace a la nación está más que justificado. Se creen superiores a otros porque forman parte de un interés mayor que sobrepasan todos los ideales. Viven del odio hacia aquellos
que no consideran iguales. Siempre están enseñando los dientes frente a otras naciones, ataquen o no a su soberanía, y no dudarán en invadirlas si eso hace todavía más grande a su nación. Y por desgracia, en estos últimos años estamos viendo el auge de este tipo de ideologías. El nacionalismo ruso no considera a Ucrania como un pueblo propio. Quieren recuperar Ucrania a toda costa y exterminar a todo aquello que simbolice el sentimiento ucraniano. Los extremistas que ahora están en el gobierno de Israel quieren aniquilar a Palestina cueste lo que cueste. Y si les dejan, lo van a conseguir. Y si estos se mantienen en el poder, ya piensan en su siguiente objetivo, en lograr la Gran Israel, que va desde el Mediterráneo hasta Irak, lo que supondrá más guerras en una región ya muy castigada por la muerte y la destrucción. China considera a Taiwán como parte de su nación, a pesar de que la isla funciona como un país independiente de facto con un modelo económico y político antagónico. Podrían tomarla mañana si quisieran, pero saben que eso ocasionaría una crisis global impredecible. Pero como dije en mi anterior vídeo, los chinos son inteligentes, fríos y calculadores, y esperan pacientemente su momento para poder recuperar la isla sin que la comunidad internacional se atreva a rechistar. Y con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la idea de reflotar el imperialismo yanqui está más viva que nunca. Flirtea con hacerse con Groenlandia. Dice en broma no en broma que Canadá se convierta en el estado número 51 y amenaza a enemigos y aliados por su idea del America First. En Europa, quitando los Balcanes, desde que el proyecto europeo había echado a andar, parecía que habíamos dejado atrás los sentimientos nacionalistas, pero el ínfimo nivel de nuestros políticos para solucionar los problemas reales de la gente nos ha llevado a una época donde muchos han dejado de confiar en las democracias liberales y ven los triunfos de los dictadores nacionalistas como modelos a replicar en sus respectivos países. Pero en el momento en el que caiga la Unión Europea y vuelvan los nacionalismos, ¿cuánto tiempo tardaremos en ver conflictos entre vecinos como está ocurriendo en el resto del mundo? Y esta es la razón por la cual veo nuestro futuro tan negro, porque veo inevitable que la extrema derecha termine llegando al poder, pero al final es lógico, porque solo hay que comparar con nuestro propio país, en España, donde los principales partidos son incapaces de pactar nada a pesar de que tienen bastantes puntos en común. Y el gobierno prefiere pactar con fuerzas nacionalistas regionales para mantenerse en el poder, a pesar de que dichos partidos solo miran por sus propios intereses y no por el bien común de España, provocando que haya bastante inestabilidad y que el gobierno muchas veces se quede parado y no pueda sacar leyes importantes. Y sin embargo en Italia vemos como Giorgia Meloni ha conseguido como mínimo estabilidad en un país donde se cambiaba de primer ministro como de calzoncillos. Y eso es un éxito rotundo. Evidentemente hay muchos matices, pero en un mundo donde reina la incertidumbre y predominan los mensajes simples, esta pequeña comparación ya es suficiente para que muchos vean más atractivo el gobierno de Meloni que el de Pedro Sánchez. Uno da estabilidad y el otro no. Y ojo, eso no significa que esté deseando que llegue al gobierno Santiago Abascal, ni muchísimo menos. Odio a los que van de salvapatrias, solo para imponer sus propios intereses frente al del resto, y Abascal es uno de ellos. Pero eso no quita que mucha gente esté hasta los cojines de la mierda de políticos que hemos tenido durante los últimos años y vean en Vox una opción más atractiva porque es algo diferente a lo que han tenido toda la vida y que han sido incapaces de solucionar sus problemas. Y aquí podría surgir la pregunta de ¿son problemas reales o están magnificados por las fuerzas populistas? Y la respuesta simple es que da igual, porque si existe realmente el problema, pues nuestros políticos no han estado a la altura para solucionarlo. Y si está magnificado, pues no han sabido combatir los discursos populistas y van como pollos sin cabeza aportando soluciones vacías que no sirven para nada, salvo para alimentar los discursos antisistema. Pero eso no quita
que el problema, aunque esté magnificado, no exista. Y nuestros políticos o no han sabido o no han querido solucionarlo. Y aquí voy a poner el ejemplo de la migración. Ahora no voy a meterme en detalles sobre esta cuestión porque es un tema muy complejo que merece algo más de 2 párrafos de guión. Pero yo he vivido las dos caras de esta situación. He conocido a gente procedente de África, Asia y Latinoamérica que se han integrado perfectamente en nuestra sociedad sin renunciar a su cultura. Pero también he conocido a otras personas que ni me han querido mirar a la cara porque solo se relacionan con su propia gente, formándose así los famosos guetos. Por eso lo considero un ejemplo perfecto de cómo, por inutilidad o por intereses, esto se ha convertido en un problema. Primero por aquellos que deshumanizan a todos los migrantes tratándolos como ratas a los que hay que expulsar sí o sí. Y segundo, por aquellos que durante años han ignorado que una excesiva migración genera un problema de integración por miedo a ser tratados de racistas. Pero la falta de integración genera marginación, la marginación genera pobreza, y la pobreza genera criminalidad e inseguridad. Y esto ha provocado un efecto bola de nieve entre la población autóctona, cuya preocupación por esta cuestión no deja de crecer, y Vox se ha aprovechado de esto para crecer en las encuestas y llegar al poder. Y esto se aplica al resto de Europa, donde las fuerzas extremistas están ganando más popularidad y poder, muchas apoyadas por dictaduras como la rusa, que quieren acabar cuanto antes con el proyecto europeo para así recuperar su influencia en el este y en el centro de Europa. Y ya que hablamos de Rusia, voy a contarle un secretito a aquellos prorrusos amantes de Putin que tampoco quieren migrantes a sus tierras. Rusia envía olas migratorias a Europa sabiendo que eso nos desestabiliza para así fomentar las fuerzas nacionalistas que les son afines o les sirven como tontos útiles para acabar con el proyecto europeo. Y mientras China y Trump están frotándose las manos con la idea de acabar con la Unión Europea, porque así podrán pescar en río revuelto, repartirse Europa y convertir a cada país que hayan conseguido atraer a su área de influencia en su ruta particular. Ah, y antes de pasar a mi alegato final, quiero decirle una cosa a aquellos que quieran acusarme de xenófobo, racista o facha por decir que la migración está generando un problema. Que se lo llamen primero a Mette Frederiksen, primera ministra danesa, socialdemócrata, es decir, el equivalente al PSOE en Dinamarca, que vio que la migración estaba generando un problema en su país y la atajó a tiempo para evitar que las fuerzas extremistas crecieran en Dinamarca. ¿Veis por qué confío más en otros políticos europeos que en los míos propios? Por desgracia, creo que ya es tarde para aplicar el modelo danés y que las fuerzas de extrema derecha llegarán al poder, como he dicho antes, ya sea mediante gobiernos de coalición, como es previsible que pase en España, o liderando ellos mismos un país como puede ocurrir en Francia. Y esto será posible por culpa de la polarización que hay actualmente en la sociedad y que los políticos fomentan, ya sea utilizando el discurso del miedo o los mensajes simplistas. En esta situación, a muchos se nos obliga a escoger bando. O estás con unos o estás con los otros. Pues bien, este es mi bando. El de la moderación, la libertad y la democracia. Siempre estaré en contra de aquellos que se atrevan a parasitar nuestras instituciones. Siempre estaré en contra de aquellos que se atrevan a recortar derechos y libertades. Siempre estaré en contra de aquellos que se atrevan a censurar o a cancelar ideas. Siempre estaré en contra de todas las dictaduras, sean de izquierdas o de derechas, y de aquellos aspirantes autócratas que se quieren aprovechar de las reglas democráticas para socavarlas poco a poco. Este es mi bando, y a aquellos que estén en mi barco les digo que nos va a tocar vivir tiempos difíciles. Habrá que capearlos como buenamente podamos, del mismo modo que están haciendo en Estados Unidos con Donald Trump, y confiar en la fortaleza de nuestras instituciones. La humanidad siempre ha pasado por este tipo de situaciones y al final ha conseguido salir adelante evolucionando a tiempos mejores. Es el mensaje más positivo que puedo dar
en esta realidad oscura que nos ha tocado vivir. Dicho todo esto, muchas gracias por aguantar mi chapa. Es una reflexión que me he visto en la necesidad de hacer antes de seguir criticando a otros sátrapas que gobiernan el resto del mundo y los que están por venir. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con tus contactos, suscríbete a este canal y al resto de mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!